episodio de hoy, el arte de la línea viajera. Y hoy dialogamos con Carmelo Sobrino, artista, muralista y maestro de artistas. Como están viendo aquí, tiene una trayectoria de trabajo impecable nacional e internacional que comprende obras, colecciones, exhibiciones y exposiciones de arte. Es el maestro de la semiótica, puntualizando en letras y números adaptadas a sus piezas, y es de donde emerge la vibrante línea viajera. A mí me consta porque yo he tomado clases de arte, de pintura y de todo lo que usted puede imaginarse que es la creatividad con Carmelo Sobrino. Es graduado de la Escuela de Artes Plásticas y profesor recurrente de la Liga del Arte de San Juan, donde ha pivoteado con muchos y muchas que no necesariamente sabíamos originalmente de arte, con otros y otras que sí tienen ya trayectoria en el arte. Así que conspiramos en este proceso y es un movilizador de que se cree arte en la comunidad y lo ha hecho aquí en su propia comunidad, donde vive en Puerta de Tierra. Así que te doy la más calurosa bienvenida. Estoy súper contenta que estés aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, estoy bien y la presencia de ustedes me alegra mucho. Gracias por visitarme. Qué bueno, estamos en tu casa. Me honra que nos hayas recibido. Gracias. Tener esta conversación contigo es súper importante y de verdad, esto oficializa que eres parte de la red de líderes de Pivot ES. Pero a pesar de que yo he hablado un poco de tu trayectoria, a mí me gustaría que tú nos contaras quién tú eres y qué es lo más que te gusta de lo que tú haces. Y yo lo he contado un montón de veces, pero una vez más yo creo que no. Mira, yo vengo de una familia campesina. Mis padres fueron de los primeros, de la primera diáspora puertorriqueña, de la gente que vivía en el campo y fueron a la ciudad a buscar mejoras, ¿no? En un momento en que se estaba la cosa cayendo en una crisis, que se estaba desmantelando la agricultura como fuente de empleo, ¿no? Estaba entonces en Manatí, que es mi pueblo donde yo nací, estaba llegando los aires de la industrialización, ¿no? Y se empezaron a poner fábricas y el modelo económico cambió y entonces, mis padres eran muy pobres. El pobre tradicional que venía del campo que se trepaba en los cerros. Yo nací en el Cerro Gandía, no en el hospital, yo nací en un cerro. En el Cerro Y mi Gandía. primera cuna fue un COI. Tú no sé si se acuerdan del COI. Pues vivimos ahí, yo estuve hasta los 3 años, mi padre murió muy joven, trágicamente. Y mi madre me mandó al campo con sus padres, con mis abuelos maternos. Y yo creo que fue la decisión más sabia y la mejor decisión que hizo conmigo. Porque yo crecí hasta los 6 años con mis abuelos. Mi abuelo era un músico de la época de cuando los perros se amarraban con longaniza, quizás de a principios del siglo pasado, Ujú. ¿no? Tocaba el cuatro, pero ellos todos eran campesinos. Fundamentalmente ellos trabajaban en la agricultura y abuelo hacía casi todo manualmente. Pero más sorprendente, mi abuela era una artesana extraordinaria. Mi abuela hacía los pilones, las ditas, las cucharas, los cestillos. Inclusive mi abuela hizo el cuatro que tocaba mi abuelo. Wow. Y tú sabes que el 4 tiene, el área del diapasón tiene que ser calibrada matemáticamente porque si no, no te da registro del acorde. Exacto, exacto. Yo no sé, ella sabía escribir el nombre de ella, tan solo eso, y lo ponía en las ditas y en las cosas que hacía, en los pilones. María, ponía María. Pues yo me crié mirando a mi abuela transformar un canto de palo, un engancho de un árbol en un cabo de un machete, en una herramienta. Y eso a mí siempre me recreaba mucho y pensaba que abuela tenía una magia para transformar las cosas.
Yo creo que fue mi primera experiencia así con estética, de ver algo rudimentario y transformarlo en algo útil y bello, ¿no? ¿Y le hacías preguntas a ella de por qué ella lo hacía? Sí, hay una bien que yo nunca me olvido, cuando, me criaba, mi abuela tenía sus talas y mi abuelo tenía sus talas. Abuelo sembraba mucho maíz y habichuelas. Abuela tenía sus talas de batatas también y habichuelas. Algunas veces iba con abuelo, algunas veces con abuela. Pero siempre recuerdo cuando abuela iba a sacar batata, que ella iba, caminaba con un mocho, le llaman un mocho, machete viejo, afilado, y pullaba en la tierra, hacía una incisión en la tierra, y, y algunas veces se paraba, escarbaba y sacaba una batata. Y yo decía, pero ¿cómo diable, cómo, o sea, cómo diache sabe ella que hay una batata ahí? Y esa fue mi primera pregunta, yo creo que yo le hice a mi abuela así importante. Abuela, ¿por qué sabes que hay una batata? Y ella me dijo, ven, pon la mano sobre la mía. Y lo hice y nos fuimos caminando y cuando puyamos la batata, que la velocidad cambia, que Mm. tú lo sientes, ella me mira y me dice, ¿la sentiste? Y yo, sí, abuela. Y desde ese día yo iba también con mi mocho a sacar batata. Y así por el estilo, pero abuela era una mujer que era bien sabia. Mis abuelos yo creo que fue lo mejor que me pasó en mi vida porque los dos eran muy sabios, muy creativos, gente humilde, generosa. Yo creo que Y cuando ellos interactuaban contigo, te compartían el por qué, ¿verdad? Descubrían transformar objetos o identificar de esa manera sensorial como tú hablas, dónde está el alimento, que en este caso era la batata. lo que dictaba la pauta estética ahí era la misma necesidad. Ok. Se necesitaba un plato, pues habían higueras y se hacían ditas. Se necesita una taza para tomar café, hay palmas de coco, los cocos tú los cortas por la mitad y hace la taza más bonita. Y esa era abuela, o sea, abuela, un cestillo donde se colgaban las ditas y los platos, eso se hacía con ollejo. El ollejo es la corteza de la mata de guineo. Y esas experiencias que uno tiene desde niño y de niña le marcan a uno la vida y definitivamente influyen a veces positivamente, en algunas ocasiones un poco negativo y hay que entonces transmutarlo, pero siempre te lleva a poder identificarte con lo más que te gusta de lo que haces. Y me gustaría que me dijeras ahora mismo qué es lo más que te gusta de lo que haces. Bueno, estoy contento con la vida porque tengo un oficio y el oficio que tengo pues me da mucha alegría. Puedo vivir de él también. O sea que lo que más me gusta es observar la vida y traducirla en mi trabajo como pintor. Y enseñar Y también lo que enseñar. la vida me da en términos de conocimiento, compartirlo. Y en eso hemos compartido bastante, porque yo he aprendido mucho de ti y te he observado de cómo compartes tu conocimiento con todas las personas. Y eso me encanta. Hubo, ¿verdad? Unos sucesos en nuestras vidas como puertorriqueñas y puertorriqueños que nos han llevado a tener esa cercanía tal vez con la esencia de lo que nos gusta y también de lo que no nos gusta, porque la pandemia nos ha creado incertidumbre y es una realidad. Pero he atesorado en el proceso de conocerte lo que es aprender el arte de la línea viajera. Y eso es para mí bien importante. Nosotros comenzábamos hace un rato y tú hacías el ejercicio y yo quisiera que habláramos de ese significado de la línea viajera porque para mí fue un descubrimiento. Y es un descubrimiento no solamente de observar algo que creo con el trazo de las líneas, sino cómo lo siento, cómo experimento la experiencia. Así que, ¿qué es la línea viajera? La línea viajera es un símbolo, es el camino de la vida. O sea, uno nace y empieza a caminar y quizás si tuviera un pote de pintura, uno seguiría por el camino regando pintura y al final de la vida de uno tendría un gran dibujo. Ujú.
Y la línea viajera es algo muy antiguo. Yo creo que inclusive lo que nos hace Homo sapiens es la línea, porque cuando el ser humano descubrió la línea, que pudo hacer las cuevas de Altamira, ilustrar su cotidianidad, y hizo los números, hizo las letras, y eventualmente te vas a un sitio y todo lo que está alrededor tuyo pasó por una mesa de dibujo. Y fundamentalmente la escritura, que es el dibujo que todo el mundo sabe hacer muy bien y todo el mundo sabe hacer un estilo Ujú. de letras diferentes. Y yo creo parto de eso, de la escritura de la gente. Un papel en blanco no dice nada, ¿verdad? Pero una vez que uno hace un garabato o una línea, ya empieza a acontecer algo en el espacio y de esa línea tú puedes viajar, hacer la viajera en el papel y recrearte. Lo importante, una de las cosas importantes de la práctica de la línea viajera es que no se debe circunscribir, se va uno como un salto, transita por el papel sin plantearte ninguna forma, solamente irte caminando con el lápiz por el papel y eventualmente tú haces juicio de algo que tú haces que se hace una red es como un Exacto. algoritmo y tú lo vas a editar con tu sensibilidad. Y cada vez que tú vas conectando en esa red, también se emana de uno diferentes pensamientos. em, yo creo que también uno transita como con su propia libertad de pensamiento y de movimiento, ¿verdad? Porque tiene un movimiento constante. Y es como tú siempre me dices, no vayas deprisa, haz la línea viajera con calma, tómate el tiempo, cierra los ojos, no la hagas para terminarla. Y entonces eso siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Porque tendemos a estar un poco robóticos y robóticas y el ejercicio de la línea pues te obliga a hacer pausas. Lo que pasa es que tradicionalmente el dibujo se nos enseña desde la forma figurativa que tradicionalmente conocemos como dibujo. Pero no solamente ilustrar algo es dibujo. El dibujo del garabato, por lo menos, que todo el mundo lo sabe hacer, es el dibujo del inconsciente. Porque como no está dirigido a nada en particular, sino que se plasma en el papel libre, espontáneamente, sin circunscribir nada, sino ni pensando en que vas a crear la gran obra, no, solamente como un ejercicio físico que te mueve en el papel y dejas esa línea. Pero eventualmente esa línea hay una combinación del psicorritmo, de la velocidad como uno piensa, y del biorritmo, de la parte física de uno. Y con la línea viajera uno puede armonizar esos ritmos Ujú. y pueden servir para calmar, aparte de todo el potencial creativo, te puede servir como una terapia para bajar Como una la terapia, sí. angustia y la ansiedad y ver más claramente tu mente. Sí, a mí me ocurre que cuando hago el ejercicio em, y estoy bajo una presión de algo que tengo que producir y no, tal vez no me sale o una decisión que tengo que tomar, el hacer línea viajera me ayuda a romper ese bloqueo y es como si mágicamente mis neuronas bailaran al son de encontrar una respuesta, ¿verdad? O poder tener alguna idea que me permite resolver un problema o desarrollar un concepto nuevo. Eso me ha pasado cuando hago línea viajera. La línea viajera es buena porque es una confesión. En la misma medida que tú escribes una carta en palabras y te expresa, la línea viajera es una carta que se escribe a uno. Y como el lenguaje es otro, es libre, es silencioso, pues sin darte cuenta, entre el cuerpo y la mente te dan una confesión de cómo tú estás y cómo estás sintiendo. Y en eso es interesante porque surgen unos elementos que en el caso de lo que tú y yo hemos hecho en el ejercicio, a veces intencionamos hacer letras y números y a veces simplemente surgen espontáneamente esa simbología. Y esa simbología a través de tu trabajo está bien presente. Yo quería que tú hablaras de semióticamente cómo es que tú introduces esos elementos, ¿verdad? De letras, números
y a veces están en fractal, porque se ven difuminados, continuos, multiplicados. Fíjate, hablas del fractal. La teoría del fractal es bien interesante porque hay científicos que dicen que hay cosas fractales y hay otras cosas que no son fractales. Pero yo no sé, la experiencia que yo tengo con el fractal es que todo es fractal. Ujú. O sea, que la naturaleza de la vida es un fractal, es como un mantra que se repite, se repite, se repite. Cuando yo voy al parque y veo el árbol, que veo el follaje lleno de hojas y veo las hojas en el piso y digo, mira, es el mismo proceso que tenemos los seres humanos. El modelo de trascendencia es idéntico. Idéntico. Naces, y eso se repite. Y así en la realidad casi todo se está repitiendo todo el tiempo, si uno darse cuenta, en otra dimensión de espacio-tiempo, es lo que cambia. Y Pero que es interesante. el ejercicio en sí del mantra de la vida es constante, constante. Es un tambor. Yo creo que por eso el primer músico fue un tambor. Pum, 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 pum. Y eventualmente, ¿verdad? Pues la medida que Y fueron. fíjate que cuando he visto el ejercicio ya, ¿verdad? Desarrollado línea viajera, pasando a simbología, eh, también de simbología, pues ya voy viendo en muchas de tus obras conceptos, elementos, formas. Me encanta cuando empiezas a desarrollar mapas, eso me parece tan genial, porque es como un asunto, como hablamos de esa fractalidad, ¿verdad? Que no hay, que sí, hay un mapa donde a veces establecemos mapas tipo fronteras, pero trascienden también porque se conectan unos con otros y eso lo veo en una constancia. Luego he visto que has evolucionado, ¿verdad? Dependiendo de la creatividad, cómo la tienes en ese momento, cómo te aflora. Y entonces se forman cuerpos, se forman dimensiones, y ya pasamos entonces a mirar espacios, murales, paisajes. Es algo muy interesante. Es que un yin y un yang, uno tiene una parte subjetiva y alguna vez uno tiene deseo de expresarse más subjetivamente. Y cuando digo subjetivamente es con poca referencia de lo que uno tiene fuera de uno, Ujú. sino puramente el pensamiento, la emoción y en ese espacio uno hace cosas muy chéveres porque cosas nuevas, frescas, que uno ni las comprende muchas veces, las tiene que leer varias veces para buscarle un sentido. Y están las veces que uno quiere entonces recrearse en lo que está pasando fuera. En este caso, mi exposición reciente que voy a tener en este mes, se trata de eso, de la experiencia que yo tengo visual con mi entorno en Puerta Ujú. de Tierra, en el paseo, la gente en la playa. Y esa ha sido mi necesidad, quizás porque como he estado tan encerrado, cuando uno está encerrado, quiere mirar hacia afuera. Y cuando uno está afuera, quiere mirar hacia la casa de uno, hacia Exacto. adentro. Y es parte de lo que estamos viendo en el entorno donde estamos. Inclusive, si quieres levantar esta que tienes Ah, aquí, porque esa es un ejemplo concreto de algo que vistes en esta experiencia, porque me parece que esta obra es 2020. sí, es eh, 2021 porque estas obras, todos los personajes que tuve en estas obras, es que los he visto o sea, han estado en función Ujú. existencial. O sea, no es un personaje que yo me invento, es algo. Lo que pasa es que lo que me fijo mucho es cómo se desplaza en el movimiento. Y uso la técnica del garabato, es como una taquigrafía de lo que está. Y en la técnica del garabato me ayuda a ser bien libre sobre ese movimiento que está desempeñando la persona. Y me salen Exacto. unos seres más raros que el cara, pero me divierten. Bueno, pero es que pues es lo que estás diciendo, es cómo lo ves y cuál es la experiencia, Y ¿verdad? uno lo siente también, sí. De pulsar, ¿verdad? Crear el pulso de tu entorno. Y eso me parece genial, me fascina. Y yo quería que tú lo conectaras con esta experiencia, ¿verdad? De ser un artista puertorriqueño, porque hemos dialogado tú y yo sobre el tema del arte puertorriqueño y las dimensiones que tiene y también a veces el desconocimiento que hay del arte puertorriqueño, porque mira cómo tú estás explicando cómo radiográficamente, ¿verdad? Emana de ti la creatividad para
producir una pieza que al final es tu entorno aquí en Puerta de Tierra. En otros momentos has estado en otros lugares y entonces emana en el sitio donde estás, ¿verdad? La inspiración. Pero en Puerto Rico, siendo nosotros caribeños y teniendo una riqueza que me parece que es también particular, yo quería que tú expresaras cómo tú te anclas dentro del arte en Puerto Rico siendo un artista caribeño. Puerto Rico tiene un fenómeno muy peculiar, es que quien dicta las pautas de la cultura son los dueños de los medios de producción. Entonces, nosotros los puertorriqueños, como los medios de producción, la política, el diseño y todo es un área continental y de una mentalidad étnica también diferente. O sea, nosotros copiamos un modelo. Y por otro lado, tenemos una tradición y somos más antiguos, inclusive que los que producen el modelo actual. Entonces, en términos de la imagen visual, la mayor parte de las imágenes visuales son comerciales. Mm, Son imágenes que están diseñadas para manipular a que tú consumas. ok. ¿Y qué pasa? Entonces, la imagen de los artistas puertorriqueños, mira la pinacoteca de pintura cerrada. Hay dinero para derrochar, pero para cultura, para enseñar a los puertorriqueños que sus artistas pintores y que como pueblo tenemos una tradición de música y de pintura, de la imagen preciosa. Porque mira, en el momento que Campeche estaba vivo, era el mejor pintor que había en América. El primer pintor impresionista fue en el Caribe, en el Nuevo Mundo. Ujú. O sea, y que nosotros no podamos, que la mayor parte de la gente en Puerto Rico no conozca esas imágenes. Eso dice mucho de nuestro modelo de educación. Cuando la imagen de un pueblo es el residuo de lo que queda, es la síntesis de lo que queda del gesto de una cultura. ¿Y qué es lo que Y lo fija la coloca en esa memoria, memoria colectiva, correcto? fija la memoria. De Es acuerdo. la huella, es para tu ver hacia atrás y después volver adelante. Pero nosotros no nos hemos quedado sin poder. Tenemos una gran riqueza cultural, pero no la concientizamos porque el sistema de educación no, lo que le interesa es que seas un objeto de producción, no un ser integral, reconociendo tus valores étnicos, culturales, lo que tú eres en Histórico. esencia, tú Ujú, sabes. ujú. Te enajena completamente en el confort y en el consumo. Y te hace creer que la vida, el resultado de la vida es una cosa inmediata. Voy a tramitar la supervivencia ahora y no hay ni, o sea, no tenemos sueño de pueblo y ese es Claro. uno de los grandes problemas. Y yo creo que en la educación se debe insertar el arte, porque en el arte es que se aprecia, es en la búsqueda de la belleza. Y la belleza es el resplandor de la verdad. Exactamente. Y eso es lo que se queda como legado En la memoria colectiva y se para queda en todos y nuestros todas, en genes nuestros y se genes. queda en nuestra humanidad y en nuestra animalidad también. Sí, es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he vivido en experiencias educativas donde hemos integrado el tema del arte y la música y hemos podido evidenciar los cambios positivos. Y definitivamente es algo que tú y yo sabemos que se está discutiendo tan actual, ¿verdad? Como en este momento. No es que vamos a estar conversando ahora de esos detalles, pero son asuntos que nos impactan y que por eso es que estamos aquí para dejar saber que sí, que hay un Recursos. arte, hay recursos, hay una riqueza y una belleza genuina que tenemos que poner en acción, o sea, y no detenerla y como bien explica, no circunscribirla a algo momentáneo o a un asunto que responde precisamente a los grandes intereses por los temas de consumo, ¿verdad? Que es lo que nos lleva a responder de esta forma y le lleva a todas las generaciones, porque fíjate, a veces hablamos de los jóvenes en términos de consumo, pero somos todos. No, Los jóvenes, las jóvenes, los no tan jóvenes, todo el mundo está enfocado en esa nosotros mentalidad, somos ¿verdad? responsables, los jóvenes son el producto de nuestra Exacto, educación. exacto.
Yo creo que la pandemia en ese particular y todo de María para acá, que ha habido, que ha habido un estrés social bien grande porque han sido sucesos muy dolorosos, pero nos confrontan, esos sucesos nos confrontan con nosotros, con nuestra latitud, con nuestra salud, con nuestro entorno social. Y todo eso se ha afectado. Yo creo que es un buen momento, porque los momentos más difíciles es cuando más creatividad existe. Ustedes hablan hablamos de Renacimiento y de esas obras bellísimas. El Renacimiento se dio en un momento de guerra. Y ahora mismo la mayor parte de la tecnología fue producto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando los seres humanos estamos en una situación de batallar la supervivencia, nos hacemos más creativos. Ahí es que se pivotea de verdad, o sea, Exacto, en el pero yo creo momento. que lo debemos tener consciente porque si no se usa el recurso de la crisis pasa y te vuelve a pasar. Ujú. Y no tiene- hay que tener una conciencia de la crisis y, como hacía abuela, hacer una herramienta útil de la A tu madera de la favor crisis. a favor del colectivo, que es A lo favor, sí, que exacto, de de afirmación las de la vida y personas. de nuestro pueblo, que somos una Que familia, que somos... fíjate, en eso, también observo, lo bien que trabajas el crear puentes a través de tus proyectos. Quería que hablaras un poco de los proyectos más recientes que han aflorado de estas crisis. Han sido muy contundentes porque nosotros en Puerto Rico llevamos, viviendo una crisis en términos económicos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los eventos de desastres naturales y la pandemia eh, acentúan, ¿verdad? Y entonces casi en fractal colocan la crisis. Pero tú has rescatado, como hacía tu abuela, em, la transformación a tu favor y a favor del colectivo. Y lo has hecho en los proyectos. Háblame de los proyectos más recientes. Bueno, lo último es, ahora mismo, ahí la comunidad de Dominguito tiene un problema de tráfico, que la gente va corriendo muy rápido, porque son áreas, son arterias donde la gente las usan para llegar a su trabajo. Y el banco, el First Bank, me pidió la colaboración con ese proyecto. Y es crear un cruzacalle, es crear una forma de que la ciudadanía se queje de esa situación, Ujú. pero en vez de ponerse a pelear, hacerlo con el arte, con expresiones de arte que se hacen colectivamente. Y la semana pasada precisamente tuve un taller con gente de la comunidad de Dominguito, donde había gente mayores, había gente con edad intermedia y había niños. Hicimos el diseño preliminar del proyecto y quedó precioso, precioso. Y estaban bien alegres porque ellos hacía tiempo que no compartían así. Esto se hace en grupo, En ¿no? grupo, en colectivo, por supuesto. Se observó el protocolo, su espacio, su mascarilla, y todo el mundo estaba tranquilo. Y como ese proyecto, he hecho varios proyectos aquí en el condominio donde yo vivo, Sí. la comunidad nos reunimos, hicimos unos murales en áreas que son del estacionamiento y las escaleras. Y hace falta eso. Ahora, en la medida en que se vaya la pandemia manejando y bregando, tenemos que volver a hacer encuentros de trabajo. Y yo creo que esa es la parte que hasta es retante, porque como hemos estado en una burbuja de soledad, o tal vez integrándonos, tal vez como un poco más sectarios, el regreso a los espacios cotidianos, pues sí, se convierten en un reto también. Pero me encanta que me hayas hablado de ese proyecto en la comunidad de Dominguito, el proyecto que has hecho aquí en Puerta de Tierra con tus propios vecinos, que me consta, el mural es espectacular, me fascina. Eh, En Cuando María, llegamos aquí, lo veíamos ahorita, hace un ratito. cuando hubo el huracán María, y ustedes trabajando 6 meses en Bartolo, que es un barrio por la Cínsora, Ujú. entre Lares, Adjunta y otro pueblo ahí. Pues ese barrio, que era el barrio Toño Bicicleta, ahí hicimos un taller con las personas, sobre todo casi todas eran mujeres que habían perdido sus casas. Ujú.
y usamos una escuela y estaban habitando ahí con sus hijos. Y yo fui y trabajé como 6 meses, le daba de taller de expresión creativa. Y fue una experiencia extraordinaria, tú sabes, extraordinaria, extraordinaria. Porque la gente cuando está triste o estrés, lo que le hace falta es ejercicios creativos, ejercicios de juego. El aspecto lúdico El era lo aspecto que... lúdico del ser humano para que pueda pensar más claramente y reconfortarse moralmente. Yo creo que los procesos creativos sanan y educan. y educan. Y con eso yo creo que vamos a tener que grabar otro episodio y vamos a tener que integrar ese grupo de la comunidad. Me encantaría, porque pienso que esta experiencia, como queda también grabada, la podemos compartir con grandes chicos y fuera de Puerto Rico, ¿ves? Porque es una biblioteca digital que convertimos lo que estamos grabando ahora, el audio y el video. Y me parece que sería chévere que continuáramos. Tenemos muchas cosas que contar a partir de esa maravilla de la línea viajera. Mira todo lo que nos permite hacer. Yo te agradezco mucho que tú hayas estado compartiendo conmigo. Tú sabes que para mí siempre es un placer. He aprendido, he sanado, he desarrollado otras formas de ver los aspectos de la vida. Me ha ayudado en la creación de la escritura, como tú muy bien lo sabes. Y pienso que tenemos entonces muchas cosas que hacer todavía a partir de estas lecciones que hemos recibido, especialmente luego de la pandemia. Todavía estamos en ese proceso de la pandemia, tenemos que acostumbrarnos a ello, ¿verdad? Pero es algo que creo que tampoco vamos a olvidar nunca. Y cultivar Yo esperanza, ¿no? cultivar esperanza, cultivar transformación y cambio, especialmente en un año en que queremos todos ya salir y todas, es la realidad. Y hay que transicionar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no solamente cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a sentir haciéndolo. Es un asunto de la seguridad de uno, de cómo uno se siente. Claro. Así que de verdad, para mí ha sido espectacular. Yo les voy a invitar a que si a ustedes les ha gustado este episodio, nos sintonicen a través de Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox, Anchor y Amazon. Recuerden que nos van a ver a través de YouTube, así que es importante que se suscriban, le den a la campanita para que puedan recibir notificaciones de estos videos. Estamos también en la plataforma, de Patreon, donde pueden ver algunas creaciones de otros artistas y de trabajo en colectivo. Y les recuerdo que Pivot ES es la plataforma de comunicación de la entidad sin fines de lucro Change Maker Foundation, que tiene como objetivo desarrollar el liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Por favor, busquen el libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender. Lo consiguen a través de Barnes Nobles, Amazon, The Bookshop y a través precisamente de la página www.thechangemakerfoundation.org. El libro es puntual porque establece lo que es los orígenes de la fundación y por qué es tan importante desarrollar el liderato y crear esta red de pivotes. Así que, Carmelo, muchas gracias. Gracias tú Ha también sido y un gracias placer. a tus compañeros que han venido a trabajar aquí en mi A tu estudio. casa, a tu estudio. Un honor para mí. Gracias por estar aquí. Un honor estar contigo. Así que Gracias. les espero en el próximo episodio.